concepto de paisaje es un concepto general que en gran medida responde a una construcción social del paisaje. Construcción social del paisaje porque es resultado de una interacción entre la sociedad y el medio, interacción a lo largo del tiempo. Y eso da lugar a que cuando hablemos de paisajes rurales, paisajes urbanos, paisajes naturales, en todos ellos se habla de esa interrelación entre la sociedad y el medio. Esa interrelación ha dado lugar a paisajes muy diversos, a diversidad paisajística. Paisajes como los prados, las huertas, los paisajes aterrazados, los centros históricos de las ciudades reflejan esa construcción social del paisaje. Esa construcción del paisaje va a revalorizarse a partir de los años 80. Esa revalorización va vinculado a conceptos como identidad de un territorio, elementos culturales, elementos patrimoniales, gastronomía, cultura, externalidades que son los elementos que en los últimos años han dado un valor patrimonial, histórico y de uso turístico a estos paisajes. Ejemplo de ellos pueden ser las huertas de Valencia, la huerta de Alicante, el palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad, y vinculado a ellos toda una serie de elementos no tangibles, como puede ser el propio patrimonio hidráulico, que pone de manifiesto esas relaciones entre esa sociedad y ese medio. Y ese medio es, esas relaciones, lo que nos explican que la sociedad haya ido transformando y modificando esos paisajes y que en las sociedades actuales, eminentemente urbanizadas, le demos cada vez más valor a aquellos elementos que denominamos tradicionales, culturales y que reflejan esa diversidad paisajística frente a la homogeneidad o banalización de paisajes más generales y que podemos encontrar en cualquier ámbito territorial.